Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión que hacemos a través de nuestra plataforma Desde Oriente, como siempre, para hablar de diferentes temas que afectan a nuestro país. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la COVID-19, la pandemia que afecta a todo el mundo y de la que, por supuesto, Venezuela no ha podido escapar. Pero primero quiero invitarlos a que se conecten a través de nuestras redes sociales con todo el contenido que hemos preparado para ustedes. En ellas, pues, estamos en Instagram como @desdeoriente, en Twitter como @desdeorientepiso, en Facebook como Desde Oriente Info, y también estamos en TikTok como Desde Oriente, nuestro canal de YouTube Desde Oriente, y también pueden escuchar todo nuestro contenido a través de las plataformas Spotify y Apple Podcasts. Allí tienen todas nuestras redes en pantalla, las pueden revisar y ver qué es lo que tenemos allí de interesante. En esta oportunidad, como les comentaba, vamos a hablar acerca de la pandemia de coronavirus, pero un tema en particular, que es si en Venezuela puede producirse el mismo escenario que en Ecuador. Recordemos que Guayaquil, una de las ciudades principales de esta nación, fue bastante afectada y se convirtió en el epicentro de la pandemia entre marzo y junio en Latinoamérica, con alrededor de más de 10.000 casos de coronavirus, además de Quito, donde también se maneja cerca de la misma cantidad, y alrededor de 10.000 muertes relacionadas con todo este virus que se ha expandido por todo el planeta. ¿Por qué comentamos esto? Bueno, porque Venezuela, aparte de tener la dictadura que tiene con el chavismo, también sabemos que la crisis humanitaria provocada por la dictadura ha generado el colapso en los centros de salud, ha generado el colapso en la producción de medicamentos, de alimentos, de combustible, de servicios públicos. La generación de servicios públicos ha sido devastada por el régimen de Nicolás Maduro, y que ya esto se había sembrado con el régimen de Hugo Chávez. Entonces, si Ecuador, que es un país donde medianamente funciona un gobierno democrático, con los poderes relativamente más independientes que en Venezuela, donde no hay un control totalitario del Estado, ocurrió esto en Guayaquil, ¿cómo es posible que en Venezuela no pueda ocurrir? Sobre todo porque ya parece que se están viendo algunos resultados similares a los que se vieron en Guayaquil a principios de la pandemia. Estamos hablando de marzo de 2020. Recordemos que en este país se descubrió el primer caso, o se confirmó el primer caso el 29 de febrero. Se trató de una ciudadana ecuatoriana que había viajado a España y había regresado al país el 14 de febrero. Luego, 2 semanas después, se descubrió que tenía la COVID-19, y desde allí empezó todo este drama que conocemos en este país. Vamos a revisar qué es lo que pasaba y qué es lo que pudo haber generado que ocurriera toda esta pandemia o todo este drama que se vivió en esa ciudad. Bueno, principalmente porque hubo ciertas decisiones que se tomaron allí y que podrían haber provocado esto de las muertes en las calles que se vio a través de los medios y las redes sociales. Muchas veces contenido que era falso, pero otros que sí eran ciertos. Vamos a recordar esto que vamos a ver en pantalla, que es el tuit del exprefecto de la provincia de Guayas. Este es un tipo de autoridad que existe en el Ecuador. Pedro Pablo Duarte decía el 2 de marzo, después de que se había descubierto el primer caso en este país, dijo que el virus más peligroso que había que vencer era el miedo. Pero no nos vencerá, el país debe continuar. Esto con respecto a un juego de fútbol que se iba a celebrar acá. Y pues para él, en ese momento, a pesar de que no había estallado toda esa escena dramática del país, dijo esto y además le agregó esta imagen: el virus más peligroso es el miedo. Retomemos nuestras actividades y actuemos con responsabilidad. No dejemos que el temor nos gane, decía el exprefecto de la provincia del Guayas. Solo de nosotros depende disminuir la posibilidad de contagio. Y esto permitió que este partido de fútbol, que era entre el Barcelona y Independiente del Valle, se llevara a cabo
con al menos 30.000 espectadores, sin medidas que hubiese tomado el gobierno, porque en ese momento, con unos 3 o 4 días de haberse conocido el primer caso de COVID-19 en el Ecuador, o confirmado a través de las autoridades, este personaje hizo esta publicación y por supuesto el juego se celebró, y quizás ese fue uno de los más grandes focos de contaminación en la ciudad. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Bueno, todos hemos visto lo que ha ocurrido en Catia, en el mercado de Coche, donde la gente sale a las calles, en el mismo mercado de Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui. Hemos visto que se incumplen las normas o las medidas sanitarias que deberían cumplirse para evitar que se expanda la COVID-19. En un reporte que hicimos anteriormente, pueden verlo en nuestro canal, una denuncia que hacía Michael No, que es dirigente local de Vente Venezuela, precisamente sobre el incumplimiento de las medidas de aislamiento que debe cumplir la ciudadanía para evitar que se propague el virus SARS-CoV-2. ¿Qué más podemos ver de lo que ocurrió en Guayaquil? Después de que estalló toda esta pandemia en la ciudad, vino el reclamo del presidente Lenín Moreno, que prácticamente le dio la responsabilidad a la ciudadanía, le achacó la culpa, mejor dicho, por todos estos casos que se habían presentado en el país. Vamos a recordar qué era lo que decía Lenín Moreno. Vamos a ver por acá. Vamos a verlo. Les hemos dicho, quédense en casa, que se entienda bien, no pueden salir a las calles, dejen de pensar solo en ustedes, en usted y en usted. Basta, ya no más irresponsabilidad. He firmado el decreto presidencial que establece a toda la provincia del Guayas como zona especial de seguridad y de manera preferente a la querida Guayaquil, a Daule, a Durán y a San Borondón. Bien, bueno, prácticamente era la gente la que tenía la culpa de la situación que ocurría en el país. Vamos a revisar también al cierre del mes de julio cómo estaba la situación en el país con respecto, bueno, esto que ven en pantalla son las imágenes de los fallecidos en las calles. Una persona que criticaba precisamente que este cuerpo era el cuerpo de su hermano, tenía varios días allí, varias horas, y las autoridades no habían podido retirarlo. Recordemos que esta cantidad de muertes que había ocurrido en la ciudad de Guayaquil colapsó el sistema sanitario de Ecuador. Y esto que están viendo en pantalla es la denuncia que se había hecho de la supuesta quema de un muerto en una calle al sur de la ciudad, pero realmente esto no ocurrió. Esto fue una protesta que estaba relacionada con el tema, pero ningún cuerpo fue incinerado nunca durante la pandemia de coronavirus en este país. ¿Qué más tenemos de Ecuador que podamos compartir con ustedes? Lo que decía la prensa sobre la situación. Vamos a ver poco a poco algunas capturas que hemos tomado de los medios locales. Y allí tenemos del Universo: cadáveres empiezan a aparecer abandonados en varias esquinas de Guayaquil. Esto es alrededor de mediados de marzo. El Comercio destaca: 308 cadáveres ha levantado la policía en Guayaquil en 8 días. El Universo: hay 450 cuerpos por recoger en Guayaquil y Lenín Moreno ofrece entierros dignos para las personas que habían muerto por el coronavirus. En Ecuador reparten ataúdes de cartón en medio de crisis por la COVID-19. Esto fue CNN en español. A ver, por acá tenemos también coronavirus. Médicos denuncian que atienden sin medidas de bioseguridad en Guayaquil. Y acá se construirá fosa común para fallecidos por coronavirus en Guayaquil. Esto lo había ofrecido también el gobierno, que luego desmintió que había fosas comunes. Y este reporte del 27 de julio, Ecuador registra un promedio diario de 919 casos de COVID-19 al día. 919 casos de COVID al día. Y Quito supera con 112 casos confirmados de COVID-19 a Guayaquil en Ecuador. Y la cifra global asciende a 78.148. Eso que veíamos allí era
lo que había ocurrido en toda esta pandemia en Ecuador y en estos últimos días de julio. ¿Por qué les hablo de estos 900 casos diarios de Guayaquil? Bueno, porque en las últimas semanas hemos visto que el promedio de casos confirmados, de acuerdo con cifras del régimen, han sido entre 600 y 710. Vamos a revisar precisamente cuáles son las cifras de Venezuela con respecto a la COVID-19, y estas son cifras de la dictadura de Nicolás Maduro, porque hay que recordar que son las únicas cifras oficiales que tenemos, porque a pesar de que hay un gobierno interino, no hay unos números que Juan Guaidó o un representante de su gestión haya informado, más allá de otras cosas que vamos a comentar más adelante. Pero vamos a ver estas cifras que tenemos en pantalla, que son las que difundió el Ministerio de Salud este 31 de julio, y decía que había 17.859 casos de COVID-19 en todo el país, 10.666 recuperados y 158 fallecidos. Vamos a quitar acá este insert para que ustedes puedan ver esta cifra que tienen abajo, que son los casos positivos que ellos han registrado alrededor de entre marzo y julio de 2020. Vamos a revisar en detalle acá los fallecidos. Tenemos fallecidos acumulados los 158, y estos fallecidos por día que ellos dicen que han registrado desde que inició la pandemia en el país. ¿Por qué les digo que estas son las únicas cifras que manejamos? Bueno, porque lo que les comentaba anteriormente, y es que la gestión de Juan Guaidó no ha informado realmente cuáles son las cifras. Únicamente a principios de la pandemia, creo que eso fue en marzo, cuando Juan Guaidó dijo esto que están viendo en pantalla: Maduro oculta la gravedad del coronavirus. Hay más de 200 casos en Venezuela, dice Juan Guaidó. Esta es una nota del Nuevo Herald. Ustedes pueden revisar toda esta información. Esto es del 12 de marzo de 2020, cuando Juan Guaidó decía esta información. Pero a partir de allí no hubo ningún dato que se diera desde su administración. Y bueno, solo tenemos las cifras que nos da el régimen de Nicolás Maduro. Vamos también a ver algunas declaraciones que decía recientemente Juan Guaidó sobre este tema. Venezolanos, ya todos sabemos que la dictadura es la gran culpable de nuestros problemas. Por eso hoy vengo a hablar de acciones por la salud y la vida de los venezolanos. El día de hoy, luego de superar gran cantidad de obstáculos, estoy enviando la orden de transferencia de los recursos para la Organización Panamericana de la Salud y Cruz Roja Internacional, para dotar de equipos de protección a nuestros héroes que están en la primera línea de combate contra el COVID-19. Por primera vez en la historia se usarán recursos rescatados de la corrupción para dar ayuda a un país en dictadura. Recursos que no tocará el régimen, porque sabemos que los iban a usar para el derroche, comprar mansiones y carros de lujo como la que hoy decomisaron a los jerarcas de la dictadura. Ahora, los recursos, aquella frase que decía: no es lo que el país puede hacer por ti, sino lo que todos podemos hacer por nuestro país. Por eso hoy estamos moviendo cielo y tierra para detener la tragedia, tanto la pandemia como la destrucción a la que la dictadura nos ha sometido durante años. Esa misma dictadura cínica que se roba los insumos y las medicinas, pero el gran apoyo que ofrece es un aplauso, como si viéramos en sistemas de salud robustos como España o Italia. Este país los aplaude a diario, pero lo que realmente necesitan nuestros médicos y enfermeras son insumos, y eso se hace con acciones como estas que estamos realizando hoy y apoyándolos, protestando para que sus insumos lleguen. Bien, ahí veíamos las declaraciones de Juan Guaidó sobre lo que estaba haciendo con el acuerdo que había sostenido con el régimen, que es esto que están viendo en pantalla. Hay que recordar que en junio o finales de mayo se firmó este acuerdo entre el régimen y el gobierno interino para manejar recursos y tratar de controlar la crisis del coronavirus en Venezuela.
Esto es lo que sucede, lo que ha sucedido poco a poco en Venezuela con el coronavirus. Vamos a poner acá en pantalla para que sigan viendo el tema del que estamos tratando en esta oportunidad, que son las diferencias y las similitudes. Ahora, sobre todo ahora vamos a revisar lo que ha pasado en Venezuela, sobre todo con este tema de las muertes en las calles, porque, bueno, ya nosotros registramos en nuestras redes un fallecido que hubo en el sector Los Cerezos, en la urbanización Los Cerezos de Puerto La Cruz, una persona que falleció en el bloque 1 de esa urbanización y que tardaron cerca de 33 horas para levantar ese cadáver. Vamos a revisarlo, por acá lo tenemos para ustedes. A ver, esto que están viendo allí en pantalla. Ahora, ¿esto es una diferencia o es una similitud entre Ecuador y Venezuela? Este anciano había muerto a las 4 de la mañana del lunes 27 de julio. Y fue el martes 28, cuando fue levantado por las autoridades locales. Nadie quería hacerse cargo de este fallecido. La policía, la protección civil, las funerarias, todos decían que no podían hacerse cargo debido a que no había un informe médico, cosa que parece extraño, porque en una situación normal, siempre la funeraria llega, el CCPC estuvo en el sitio y se fue supuestamente porque tenían otro cadáver en la furgoneta y dejaron esa persona allí, ese cuerpo allí descomponiéndose, y los vecinos protestaron incluso en la avenida Prolongación Paseo Colón de Puerto La Cruz, precisamente para exigirle a las autoridades que levantaran este cuerpo y se lo llevaran, debido a que también esto podría ser un foco de infección en caso de que fuese COVID-19. Ahora, ¿es este el único caso que ha habido de coronavirus en Puerto La Cruz? La única situación similar a Ecuador que ha ocurrido en Venezuela. Vamos a ver los comentarios de la gente que dejó en Facebook. Cortesía Sendler César Augusto dice: en el sector Las Delicias, esto es Puerto La Cruz y otros sectores cercanos, ha habido varios fallecimientos de personas mayores y se sospecha que es por COVID-19, pero no hay ningún ente que se manifieste al respecto. Señores, al parecer estamos solos en esto. Una cosa es lo que hacen creer y otra lo que está realmente pasando. Tomen cartas en el asunto. Señora alcaldesa feminista del municipio Sotillo, esto es grave. Se refieren a Herminia García, la alcaldesa de Sotillo. Milvida Padrón dice: en las Damas Salesianas, que es como una especie de centro médico pequeño en Puerto La Cruz, si tienes gripe, no tienes olfato ni gusto, no te atienden. Entonces digo yo, dice esta persona, cierren eso porque la gran mayoría de la población anda así. Ese es otro de los casos. Mucha gente está presentando estos síntomas respiratorios y, bueno, mucha gente anda comentando que tiene la COVID-19. Vamos a ver otro comentario en pantalla. Johnny Arismendi: es tanto los que dicen ser médicos que te envían a otras partes porque no pueden atenderte. El amor por el prójimo se perdió, pero el gobierno quiere tapar la verdad con un dedo. Móntense en esto que es serio, y con mentiras no se para a un pueblo. Bueno, con algunos detalles de ortografía, pero el mensaje que nos han dejado en esta publicación de Facebook es lo que importa sobre el tema de la COVID-19, porque recordemos que en Venezuela hay censura en los medios y no todos son capaces de reseñar este tipo de cosas. Jay Dumán dice: aquí en Las Charas, también un sector de la zona alta de Sotillo, en Puerto La Cruz, también pasó lo mismo con un viejito que explotó en su casa hace 2 días y lo sacaron en una grúa directo al cementerio. Es decir, tanto fue el tiempo de exposición y de descomposición que estaba ocurriendo eso en esa zona. Vamos a ver otro comentario. Verónica dice: gracias al comunismo estamos viviendo en una sociedad indolente, que no hay respeto al prójimo, ni de las autoridades, ni de las mismas personas. Es horrible ser adulto mayor en este tiempo. Qué asco de gobierno. Y la alcaldesa le quedó chiquito el puesto
Le quedó chiquito el puesto. Otra descarada. Se refieren también a Herminia García Ron, que es la alcaldesa de Sotillo, del chavismo, por supuesto. A ver, ¿tenemos algún comentario en pantalla? Frank Martínez: dejaron morir a un funcionario de la policía en plena Comandancia General de Barcelona. Van a pararle a este caso. Entiendan que el narcorrégimen lo que está es aplicando control social por medio de la omisión, es decir, muerte de amengua, dice Franklin Martínez en Facebook. En este post que ustedes pueden revisar en nuestra página en Facebook, Desde Oriente Info. Ahí está el post y todos estos comentarios que han dejado las personas que siguen nuestro contenido. A ver, tenemos otro comentario. Rafael Micati dice: para evitar lo sucedido, lo mejor es cuidarse. Eviten los grupos y no se saluden de mano ni besos. Hablar de lejos y lo más importante de todo, siempre usar la mascarilla. Creo que en medio de esta pandemia con el régimen de Nicolás Maduro, donde no hay insumos, lo principal sería cuidarse y no depender del sistema de salud tan dañado que existe en Venezuela. Mélida Carvajal dice: se vivió una situación similar en Las Casitas, esto es en Barcelona, pero gracias a Dios en 9 horas, según dice ella, se solucionó. Pero así estamos, un 911 de pantallería, médicos que no te quieren ni atender por no tener traje especial, Saludans ni material tiene para hacer la prueba, y si te aíslan debes comprar el tratamiento, si no te mueres. Triste, vendrán cosas peores, ¿ok? Dice Mélida Carvajal en ese comentario de Facebook que tenemos allí. Glenn Paruta: la parte alta de Puerto La Cruz, del municipio de Sotillo, está full de COVID, dice, y la gente sigue creyendo que esto es una simple gripe rompehuesos. Nadie quiere tomar cartas en el asunto y mientras tanto se nos mueren los ancianos. Bueno, esto es parte de los comentarios que nos está dejando la gente en las redes sociales. Por supuesto, los medios en Venezuela están censurados. Cualquier tipo de información que pueda asomar la idea de que existe coronavirus, casos de COVID-19 en algún sector, sin que el gobierno o el régimen, mejor dicho, lo confirme, puede generar que apresen a un periodista, que apresen a un camarógrafo o le abran un expediente al medio de comunicación, incluso que lo cierren. Una persecución que desde que el régimen de Hugo Chávez se instaló y el de Maduro continuó con esa dictadura, bueno, se ha aplicado. Vamos a ver cuáles son los datos oficiales que ha ofrecido el gobernador de la entidad, Antonio Barreto Sira. Recuerden que el gobernador, ese que se juramentó ante la Asamblea Constituyente, ha manejado junto con el régimen la información oficial de lo que ocurre en la región con respecto a la COVID-19. Vamos a ver cuáles son esos datos que ha ofrecido. Allí lo tenemos. Al 31 de julio de 2020. El resumen: 1022 casos sospechosos, 177 positivos y 65 de alta. 420 descartados, en aislamiento 311 y también en aislamiento domiciliario 206. En vigilancia 153 y 3 fallecidos. Ojo con esto de los 3 fallecidos, porque es que realmente esto no es tan fácil de digerir como lo ha dicho aquí el gobernador, porque vamos a mostrar cifras que él mismo ha dejado en su perfil de Twitter con respecto a estas muertes que ellos llaman sospechosas de COVID-19. De acuerdo con el mismo conteo que él ha mostrado en su Twitter, hay 164 muertes sospechosas por este virus hasta el 31 de julio de 2020. Y nosotros vamos a ver en pantalla justamente cuáles son esos tweets de Antonio Barreto Sira en las redes, para que ustedes puedan comprobar que esto no lo estamos inventando nosotros, sino que allí lo tienen. Tweets desde principios de julio hasta finales, donde se habla de cuáles son los muertos sospechosos. Allí, por ejemplo, tienen el 17 de julio, 21 muertos sospechosos y 1 fallecido confirmado para esa fecha. Van a ir viendo en pantalla todos esos datos que él ha dejado en su tweet. Entonces, ¿qué es lo que falta para decir realmente que estas personas murieron de COVID-19? Que el régimen compruebe
públicamente, o que lo difunda, mejor dicho, que la prueba PCR ha dado como resultado positivo. Pero, y si no las publicas, quiere decir que entonces en Anzoátegui solamente ha habido 3 muertes. Eso mismo ocurrió en Ecuador a principios de la pandemia, porque el sistema sanitario colapsó y toda esa cantidad de muertes que había en las calles no había sido registrada por el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, de allí es de donde nace este título que nosotros le hemos puesto a este programa especial, que es Si puede producirse el drama de Guayaquil en Venezuela. Este caso de Anzoátegui es una prueba de que está ocurriendo un escenario similar. Cuando explotó toda esa cantidad de muertes aquí en Ecuador, pues el gobierno decidió en última instancia que debía transparentarse, entre comillas. Esa fue la palabra que usó el gobierno para informar sobre los casos sospechosos y los casos confirmados que ya se tenían acerca de la COVID-19 acá en Guayaquil. ¿Qué más tenemos por acá de Guayaquil? Esto que veíamos hace rato en pantalla sobre lo que ocurría acá en Ecuador. Y bueno, estos recortes de prensa que también le mostramos anteriormente. Bien, allí en pantalla pueden ver cuáles son los casos confirmados de acuerdo a la región. Esto es una información que pueden corroborar en la página del Ministerio de Salud del régimen de Nicolás Maduro. Obviamente, quiero hacer una salvedad por si surge algún comentario en las redes. Cuando uno posiciona el cursor en el estado Vargas, aparece La Guaira. Obviamente, esto es un nombre que ha sido modificado por el régimen, pero nosotros no reconocemos el estado Vargas como estado La Guaira, sino como Vargas. Ahora, el régimen dice la verdad. Obviamente no la dice. Siempre el régimen se oculta en alguna cifra falsa, en alguna información falsa, siempre culpa a alguien de lo que está ocurriendo. Pero en definitiva, tiene que ser seguramente la ciudadanía la que se cure en salud, como se suele decir, porque es que no hay atención por parte del régimen, no hay atención por parte del gobierno interino, porque por supuesto no maneja el poder ejecutivo, y entonces la gente, como en todos los problemas que existen en Venezuela, es a merced de su propio cuidado. Aunque estas declaraciones que ustedes veían anteriormente de Juan Guaidó decía que iban a llegar unos insumos al país, bueno, habrá que ver de qué manera se va a ejecutar este proyecto. Bueno, este es el acuerdo al cual él llegó con Nicolás Maduro para intentar manejar la crisis de la COVID-19. A ver. Entonces, ¿cuál va a ser la actuación de la gente? Porque creo que en esta etapa de la COVID-19 en Venezuela debería ser la misma población la que va a actuar. Va a actuar la gente con respecto a la COVID-19, se va a cuidar, porque es que si esto del mercado de Coche en Caracas, el mercado municipal de Puerto La Cruz, en Anzoátegui, Katia también en el Distrito Capital, toda esta aglomeración que está ocurriendo en las calles sigue ocurriendo, entonces no va a haber nadie que pueda atender todo esto, porque si llega a ocurrir lo que ocurrió en Guayaquil, en Venezuela, con ese sistema de salud que hay, donde no hay ni siquiera un guante, donde no hay una mascarilla, donde no hay equipos, donde no hay ni siquiera salubridad, porque antes de la pandemia ya había muchísimos casos de neonatos muertos, de mujeres embarazadas o que murieron dando a luz, sobre todo en el Hospital Racetti de Barcelona, que se vio muchísimo se vieron muchísimos esos casos. Entonces creo que es un tema para reflexionar
porque definitivamente no hay atención eficaz por parte del régimen, y por supuesto el gobierno interino tampoco tiene mucho poder, que digamos, para esto. Bueno, así que a tomar estas recomendaciones, bueno, las recomendaciones que hagan todas las autoridades sobre el cuidado contra la COVID-19, porque definitivamente esto está aumentando cada vez, porque esa curva plana de la que hablaba el régimen, no sé si recuerdan que el ministro de comunicación del régimen o vicepresidente, no sé qué cargo tiene ya, Jorge Rodríguez, se burlaba de Colombia y del resto de los países de Latinoamérica, incluso de Estados Unidos, porque ellos mantenían una curva plana. Él y Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta del régimen, en todos los reportes acostumbraban siempre nombrar a Estados Unidos como referencia, a Colombia como referencia. Incluso suelen decir que Colombia tiene casos de COVID-19 en Venezuela, como que eso fuese un tipo de reporte oficial. En todo caso, todos los casos, valga la redundancia, todos los contagios de COVID-19 en el mundo son de China, porque el virus salió de allá. ¿Por qué no dicen entonces que todos los casos de Venezuela son de China? ¿Por qué decir que hay casos de Colombia en Venezuela? Eso no tiene sentido. Simplemente hay casos importados, como en el resto del mundo, donde todos los casos son importados. Pero el régimen siempre se vale de cifras más altas en otros países para ellos intentar parecer que están siempre por debajo de la media mundial. Pero la verdad es que esa curva plana de la que hablaban fue una ilusión desde el principio, y ahora se están viendo los resultados de no cumplir con la cuarentena, de no tomarse las previsiones realmente sobre el aislamiento. Y bueno, ahora es que posiblemente empiecen a pasar cosas parecidas a las que han ocurrido en Ecuador. Sin pensar que realmente esto tiene que pasar, pero creo que tiene que llamar a la reflexión para que la gente tome sus previsiones y no se contagie de coronavirus. Bien, este ha sido todo nuestro resumen, esta comparación de lo que ha ocurrido en Ecuador, en Guayaquil específicamente, y lo que está ocurriendo en Venezuela, que no necesariamente tiene que ser igual, no necesariamente esto tiene que ocurrir en el país, pero si no se toman las medidas necesarias para evitar que se siga propagando el virus, y si la gente sigue en las calles y respetando el aislamiento, porque con la crisis que vive Venezuela y la gente tiene que salir a buscar comida y tiene que trabajar porque tiene que ganarse la poquita plata que se gana en Venezuela para comer, lo ideal sería que se respetaran las normas básicas para evitar que se siga propagando la enfermedad. Entonces es posible que si esto no ocurre, si esto no se cumple, se produzca la misma situación que en Ecuador. Nosotros nos despedimos, yo soy Rogelio Enrique Acosta, pero antes los quiero invitar nuevamente a que se conecten a todos nuestros contenidos en nuestras plataformas digitales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, por supuesto YouTube, que es nuestro canal donde estamos difundiendo este tipo de contenido, y por supuesto esto que tenemos y le mostramos en pantalla, que es nuestro podcast en Spotify y Apple Podcast, y nuestro contenido que ahora estamos creando para TikTok, que realmente no es una red que se parezca mucho al contenido periodístico que generamos acá, pero es un contenido diferente para otro público que quiera estar en nuestras redes. Les agradecemos por haber estado con nosotros y será entonces hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.